Esa noche no pude dormir. Las preocupaciones no me dejaban. Daba vueltas en la cama, pensando en los problemas, pensando en mis errores, pensando que todo estaba perdido. Pero mientras yo estaba despierto, Dios seguía trabajando. Y esa noche aprendí a confiar. Miraba el techo en silencio, sin saber qué iba a pasar. Las preguntas eran muchas y las respuestas no estaban. Sentía miedo por dentro y cansancio en el corazón, mientras la duda me decía que ya no había solución. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, en medio de aquella noche oré a Dios, confié y descansé. Cuando todo parecía oscuro, confié y descansé, porque Cristo iba conmigo y lo sé. Al salir el nuevo día, nada parecía cambiar, pero algo había pasado dentro de mi corazón. Ya no caminaba solo, ni cargando aquel temor, porque ahora comprendía que conmigo estaba Dios firme. Tal vez esta noche tampoco puedes dormir. Tal vez estás preocupado. Escucha esto. Dios no duerme. Dios no se distrae. Y mientras tú oras, Él sigue obrando. Confié y descansé. Cuando todo parecía oscuro, confié y descansé, porque Cristo iba conmigo y lo sé. Lloré y me escuchó, oré y respondió. Sin fuerzas estaba y me ayudó. Si estás cansado, confía. Si estás luchando, confía. Cristo vive. Amén. Confié y descansé, porque Cristo está aquí. Pensé que ese trabajo era mi seguridad, mi futuro, mi plan. Y el día que lo perdí, Sentí que todo se venía abajo.
No sabía cómo decirlo en casa. No sabía qué hacer después. Pero Dios usó esa caída para acercarme a Él. Salí con una caja en las manos y 1000 preguntas en la mente. No entendía lo que pasaba, ni por qué llegó de repente. Miraba puertas cerradas y llamadas sin contestar, mientras el miedo me decía que no iba a levantarme. Y cuando ya no pude más, cuando todo se derrumbó, en medio de aquella prueba conocí a Dios. Me sostuvo cuando todo se caía. Me sostuvo y cuando no tenía fuerzas, hoy entiendo aquella historia y le doy gracias al Señor, porque en medio de la pérdida me enseñó algo mejor. Ya no pongo mi confianza en lo que puede terminar, porque Cristo permanece y nunca me va a fallar. Firme. Tal vez perdiste algo importante, un trabajo, una oportunidad o un sueño. Pero escucha esto: si Dios sigue contigo, todavía no has perdido lo más importante. Me sostuvo cuando todo se caía. Me sostuvo y cuando no tenía fuerzas, caí y me levantó y me sanó. Sin salida estaba y me guió. Si estás luchando, no te rindas. Si estás esperando, no te rindas. Cristo vive. Me sostuvo Cristo. Era un banco cualquiera, en una plaza cualquiera, pero para mí fue el lugar donde todo cambió. Me senté ahí porque estaba cansado de pelear, cansado de fingir, cansado de seguir solo. Y por primera vez en mucho tiempo le hablé a Dios de verdad. Había corrido muchos años detrás de cosas sin valor, mientras mi alma poco a poco
el Señor. Sonreía frente a la gente, pero por dentro no había paz. Llevaba heridas escondidas que no podía sanar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo se rompió, sentado en aquel banco, llamé a Dios. Me escuchó, me escuchó. Cuando nadie comprendía, me escuchó, me escuchó, me escuchó. Y el vacío que tenía lo llenó. No fue todo de un momento, ni desapareció el dolor, pero Cristo fue sanando lo que el mundo destruyó. Hoy camino diferente, con más fe y más gratitud, porque donde había tinieblas ahora brilla su luz. ¡Firme! Tal vez tú también estás cansado. Tal vez nadie sabe lo que llevas dentro, pero Dios sí lo sabe. Y no necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero, porque Él sigue escuchando. Me escuchó, me escuchó. Cuando nadie comprendía, me escuchó, me escuchó, me escuchó. Y el vacío que tenía lo llenó. Lloré y me sanó, caí y me levantó, sin fuerzas estaba y me ayudó. Si estás herido, clama a Dios. Si estás cansado, clama a Dios. Cristo vive. Amén. Me escuchó, Cristo me escuchó. Cristo me escuchó. Manejaba solo por una carretera larga, sin música, sin compañía, solo mis pensamientos. Y mientras avanzaba, me di cuenta de algo. Había pasado años alejándome de Dios, pero esa noche decidí tomar el camino de regreso. Había buscado respuesta en lugares sin verdad, y mientras más lejos corría, más perdía la paz. Llené mi vida de ruido para no escuchar mi voz, pero el vacío seguía dentro de mi corazón. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se cansó, en medio de aquel camino
lo camino con Dios. ¡Firme! Tal vez tú también te has alejado. Tal vez hace mucho no oras. Pero escucha esto. No importa que tan lejos llegaste, siempre hay un camino de regreso. Y Cristo sigue esperando. Volví, volví. Cuando estaba tan perdido, volví, volví. Y encontré lo que buscaba en Dios. Caí y me levanto. Lloré y me sanó. Lejos estaba y me encontró. Si estás perdido, regresa. Si estás cansado, regresa. Cristo vive. Amén. Volví, volví al camino de Dios. Tenía una maleta guardada en el closet. Pasaron años sin abrirla. Ahí estaban fotos, cartas, recuerdos y también heridas. Un día decidí abrirla. Y mientras veía todo aquello, Dios me mostró que llevaba demasiado peso, que ya era hora de soltarlo. Guardé muchas decepciones que nunca quise enfrentar y cargué viejas heridas que no podía soltar. Pensé que el tiempo solo las iba a desaparecer, pero seguían pesando y no me dejaban crecer. Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se cansó, abrí todo lo que escondía delante de Dios. Lo solté, y la carga que llevaba la dejé. Camino más ligero, porque Cristo me ayudó a dejar atrás el peso que por años me dañó. Todavía tengo recuerdos, pero ya no hay prisión, porque ahora vive Cristo dentro de mi corazón. Hay personas que siguen cargando cosas del pasado. Culpa, dolor, rencor, miedo. Pero escucha esto. Dios no te llamó a vivir cargando cadenas.
te llamó a vivir libre. Lo solté y Cristo me sanó. Hace poco encontré una foto vieja en mi cartera. Estaba doblada, gastada por los años. La miré por unos segundos y recordé quién era antes, las decisiones que tomé, las veces que caí, y también recordé algo más. Dios nunca dejó de buscarme. Camino sin pensar en regresar, haciendo siempre lo que quería, sin escuchar la verdad. Mucha gente me aconsejaba, pero no quería entender, hasta que la vida misma me enseñó a retroceder. Y cuando ya no pude más, cuando todo se derrumbó, en medio de mis fracasos, me buscó Dios. Me buscó, cuando yo estaba tan lejos, me encontró. Hoy camino con propósito y con ganas de servir, porque Cristo dio sentido a la historia que viví. No me avergüenzo del pasado, porque ahora puedo ver que aún en mis peores días Dios me ayudó a Tal vez piensas que Dios se olvidó de ti. Yo también lo pensé, pero estaba equivocado. Porque mientras yo corría lejos, Cristo seguía buscándome y sigue buscando a muchos hoy. Lloré
Cristo me encontró. Hace poco un día encontré una camisa vieja, la que usaba cuando mi vida estaba hecha pedazos. La miré por un momento y recordé quién era. Recordé mis errores, mis caídas, mis noches sin esperanza. Pero también recordé algo: Cristo no me dejó ahí. Vivía corriendo sin rumbo, sin pensar dónde iba a acabar, tomando malas decisiones que me hicieron tropezar. Por fuera parecía fuerte, pero era solo apariencia, porque dentro de mi alma ya no quedaba paciencia. Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo cayó, en medio de mis ruinas me encontró Dios. Me cambió, me cambió. Cuando estaba derrotado me cambió. Me cambió, me cambió. Y la vida que llevaba terminó. Hoy no soy aquel de antes. Cristo hizo algo en mí, no porque yo lo merezca, sino porque me amo así. Todavía sigo aprendiendo, todavía puedo fallar, pero ahora cuando tropiezo, Él me vuelve a levantar firme. Tal vez no te gusta recordar tu pasado. Yo tampoco quería hacerlo. Pero a veces Dios te muestra de dónde te sacó, para que nunca olvides todo lo que Él hizo por ti. Me cambió, me cambió. Cuando estaba derrotado me cambió. Me cambió, me cambió. Y la vida que llevaba terminó. Caí, me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba y me encontró. Si Él me cambió, también a ti. Si Él me salvó, también a ti. Cristo vive. Amén. Cristo me cambió. Una mañana me miré al espejo y no me gustó lo que vi. No hablo de mi rostro, hablo de mi vida.
de las decisiones que había tomado, de la persona en la que me estaba convirtiendo. Ese día entendí que podía engañar a mucha gente, pero no podía engañar a Dios. Había perdido el rumbo sin quererlo aceptar. Cada día me alejaba un poco más de la verdad. Por fuera todo marchaba como debía parecer, pero dentro de mi alma algo estaba por romper. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi máscara cayó, mirando aquel reflejo, busqué a Dios. Me vio cuando nadie conocía. Me vio, y aún sabiendo quién yo era, me amó. Hoy camino diferente porque Cristo me cambió. No escondo más mis heridas, las entregué al Señor. Todavía sigo creciendo, todavía aprendo a creer, pero ahora tengo esperanza que antes no podía ver. Hay personas que conocen tu nombre, pero Dios conoce tu corazón. Conoce tus luchas, tus caídas, tus pensamientos, y aún así decidió amarte. Me vio cuando nadie conocía. Me vio, y aún sabiendo quién yo era, me amó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, solo estaba y me abrazó. Si te conoce y te ama, si te conoce y te llama, Cristo vive. Amén. Amén. Le vio. Cristo me amó. Eran casi las 12 de la noche. Paré en una gasolinera vacía, no porque necesitara gasolina, necesitaba pensar. Mi vida iba rápido, pero mi corazón estaba perdido. Aquella noche entendí algo. Puedes llenar el tanque de un carro, pero solo Dios puede llenar el alma. Y ocupado en mis cosas, sin tiempo para reflexionar.
propósito y con fe para avanzar, porque Cristo va conmigo y me enseña a caminar. No significa que no haya pruebas ni momentos de dolor, pero ahora tengo esperanza, porque tengo al Señor firme. Tal vez tienes dinero, tal vez tienes planes, tal vez tienes muchas cosas, pero sigues sintiendo un vacío. Escucha esto. Ese lugar en tu corazón fue hecho para Dios. ¡Ay, ay! Me llenó, me llenó cuando estaba tan vacío. Me llenó, y la paz que no encontraba me la dio. Lloré y me escuchó, caí y me levantó, vacío estaba y me llenó. Si estás cansado, ven a Cristo. Si estás perdido, ven a Cristo. Cristo vive. Amén. Me llenó, Cristo me llenó. Iba manejando bajo la lluvia, no veía muy lejos. El parabrisas estaba lleno de agua y pensé, así estaba mi vida también, sin claridad, sin dirección, sin saber qué venía adelante. Pero Dios ya conocía el camino, aunque yo no podía verlo. Llevaba años tomando rutas que me alejaban de la verdad, persiguiendo cosas del mundo y dejando atrás la paz. Cada error pesaba mucho y me costaba respirar, porque por más que sonreía no podía descansar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando la duda me venció, en medio de aquella tormenta confié en Dios. Uno. Me guió. Cuando no veía el camino, me guió. Me guió. Me guió. Y en la noche más oscura hoy recuerdo aquella lluvia y le doy gracias al Señor, porque mientras yo dudaba, Él obraba a mi favor. No conozco el día de mañana ni lo que pueda suceder, pero ahora sé quién lleva mi futuro en su poder. ¡Firme! Tal vez no entiendes lo que está pasando. Tal vez no puedes ver más allá de la tormenta. Pero escucha esto.
No necesitas ver todo el camino, solo necesitas seguir a Dios paso a paso. Él te va a llevar. Cuando no veía el camino, me guió. Y en la noche más oscura no me dejó caer. Y me levantó. Sin rumbo estaba. Y me guió. Si hay tormenta, si hay batalla, Cristo vive. Me guió. Cristo me guió. Un día encontré un billete viejo, todo arrugado, sucio, y pensé en mi propia vida, porque así me sentía yo, roto, sin valor, sin esperanza. Pero Dios me enseñó algo. Aunque el billete estaba arrugado, seguía teniendo valor. Y yo también. Había cometido errores que no podía ocultar. Cada paso equivocado me hacía más pesado andar. Miraba todo lo perdido y me costaba continuar, pensando que ya era tarde para volver a comenzar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se rompió, En medio de mi vergüenza me habló Dios. ¡Hey! tengo valor, Tengo valor, porque Cristo dio su vida por amor. Tengo valor, tengo valor, y aunque estaba tan herido, me salvó. Hoy ya no vivo escondido ni cargando el mismo dolor, porque Cristo fue sanando las heridas del corazón. No soy perfecto todavía, pero sigo por la fe, porque sé que cada día su gracia me pone en pie firme. Tal vez te sientes roto, tal vez te sientes sin valor, tal vez otros te rechazaron, pero escucha esto: tu valor no lo define el mundo, tu valor lo define Cristo.
y para Él sigue siendo importante. Tengo valor, tengo valor, porque Cristo dio su vida por amor. Tengo valor, tengo valor, y aunque estaba tan herido, me salvó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, sin esperanza y me salvó. Si te sientes roto, Cristo te ama. Si te sientes solo, Cristo te ama. Cristo vive, amén. Tengo valor. Tengo valor, porque Cristo me amó. Nunca voy a olvidar aquella puerta, la puerta del hospital. Entré con miedo, con lágrimas, con preguntas, y salí diferente, porque cuando ya no tenía respuestas, aprendí a confiar en Dios. Había días muy difíciles, sin saber qué iba a pasar. Las noticias no eran buenas y costaba respirar. Miraba a mi familia tratando de ser fuerte ahí, pero por dentro estaba roto y no sabía seguir. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza se acabó, en medio de aquel pasillo, oré a Dios. Él estuvo ahí, Él estuvo ahí, cuando todos tenían miedo, ahí estuvo Él. Él estuvo ahí, Él estuvo ahí, y en la noche más difícil fue fiel. No todo cambió de un día, ni desapareció el dolor, pero Cristo me dio fuerzas para seguir con valor. Ahora miro hacia atrás y puedo reconocer que aún dentro de la prueba, Dios nunca me dejó caer firme. Tal vez estás pasando una prueba, tal vez tienes miedo, tal vez no entiendes lo que viene, pero escucha esto: Dios no abandona a sus hijos en la tormenta. Él entra contigo y permanece contigo. Cuando todos tenían miedo, ahí estuvo Él. Él estuvo ahí, Él estuvo ahí, y en la noche más difícil fue fiel. Lloré y me escuchó, caí y me levantó, sin fuerzas estaba y me soltó.
fue fiel. Hace años sonó mi teléfono y no contesté. Pensé que podía llamar después, pero nunca lo hice. Con Dios me pasó igual. Escuchaba su voz, pero siempre decía mañana, hasta que un día entendí que no podía seguir huyendo. Vivía haciendo mis planes sin preguntar qué quería Dios, tomando todas mis decisiones, escuchando solo mi voz. Cada día me alejaba pensando que estaba bien, pero en el fondo sabía que algo faltaba también. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando mi mundo se cayó, escuché lo que por años me habló Dios. ¡Hey! Respondí, cuando Cristo me llamaba, respondí, y la carga que llevaba la rendí. Hoy camino acompañado, ya no vivo igual que ayer, porque Cristo tomó mi mano y me enseñó a renacer. Hay batallas en el camino y momentos de presión, pero ahora tengo firmeza porque vive en mí el Señor. ¡Firme! Quizá Dios te ha estado llamando durante mucho tiempo, tal vez por medio de una canción, de una oración, de una persona. No ignores su voz, porque la mejor decisión de mi vida fue responderle a Cristo. Respondí, respondí, cuando Cristo me llamaba, respondí, y la carga que llevaba la rendí. Caí y me levantó, lloré y me sanó, herido estaba y me encontró. Si te llama, respóndele. Si te busca, responderé. Cristo vive. Amén. A la voz de Cristo. Había una silla vacía en la mesa, todos la veían, pero nadie decía nada. Cada vez que me sentaba ahí,
Recordaba cuánto había perdido y por mucho tiempo viví enojado con la vida hasta que entendí que Dios seguía conmigo aún en medio del dolor. Pasé noches sin respuestas, preguntando por qué pasó, mirando aquella silla vacía, con tristeza en el corazón. Intenté seguir adelante, pero algo me detenía, porque las heridas abiertas no borró todos mis recuerdos, ni cambió lo que pasó, pero puso en mis heridas la esperanza del Señor. Hoy camino más tranquilo con la fe que Él me dio, porque incluso en mis lágrimas nunca me abandonó firme. Hay heridas que nadie ve, hay dolores que nadie entiende, pero Dios sí. Él conoce cada lágrima, cada noche difícil. Y quiero decirte algo: no estás solo. Cristo sigue contigo. Me abrazó, me abrazó. Cuando estaba tan herido, me abrazó, me abrazó, me abrazó. Y el dolor que me cargaba lo sanó. Lloré y me escuchó y me levantó. Sin fuerzas estaba y me sostuvo. Si estás herido, Cristo está ahí. Si estás cansado, Cristo está ahí. Cristo vive. Amén. Me abrazó, me abrazó. Cristo me abrazó. Trabajé muchos años en un taller, todos los días la misma rutina, las mismas herramientas, el mismo ruido. Pero un día cerré la puerta y me quedé solo.
Por primera vez escuché el silencio, y en ese silencio escuché la voz de Dios. Viví ocupado todo el tiempo, sin detenerme a pensar, trabajando de sol a sol, pero vacío al llegar. Tenía planes y proyectos y muchas cosas por hacer, pero dentro de mi alma algo empezaba a doler. Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza se agotó, en medio de aquel silencio, me habló Dios. Me habló, cuando nadie estaba cerca, me habló. Me habló, y la vida que llevaba cambió. Hoy trabajo con más ganas, pero por una razón. Ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Dios. Cuando llegan las tormentas y parece oscurecer, recuerdo aquella tarde cuando volví a creer. ¡Firme! Muchos creen que necesitan más dinero, más tiempo, más oportunidades. Pero yo descubrí algo, lo que más necesitaba era volver a escuchar a Dios. Y cuando lo escuché, Todo comenzó a cambiar. ¡Ay! Me habló, cuando nadie estaba cerca, me habló. Me habló, y la vida que llevaba cambió. Caí y me levantó, lloré, y me sanó, perdido estaba, y me encontró. si te llama, Escúchalo, si te busca, escúchalo. Cristo vive. Me habló, Cristo me habló. Me habló, Cristo me habló. Había un banco en un parque, siempre pasaba por ahí, pero nunca me detenía, hasta aquel día me senté solo, sin trabajo, sin respuestas, sin saber qué hacer con mi vida. Y mientras miraba al cielo, Dios comenzó a tratar conmigo.
se había complicado, nada salía como pensé. Las puertas estaban cerrando y ya no sabía qué hacer. Intentaba seguir sonriendo, pero me estaba cayendo yo, porque detrás de cada sonrisa había mucho dolor. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo terminó, sentado en aquel parque, clamé a Dios, clamé, clamé, y cuando estaba derrotado respondió. Clamé, clamé, y la carga que llevaba la quitó. No cambió todo de repente, pero algo cambió en mí, porque Cristo tomó mi mano y no me dejó seguir así. Ahora sigo caminando con la fe que Él me dio, porque aprendí que en las pruebas también trabaja Dios. ¡Firme! A veces Dios te sienta para que dejes de correr. A veces permite el silencio para que escuches su voz. Y aunque hoy no entiendas todo, confía, porque Él sigue obrando.